Hola, ¿qué tal? Es normal que alguien diagnosticado con insuficiencia cardíaca sienta reparos ante la perspectiva de irse de viaje o vacaciones. Hoy vamos a responder a las preguntas más frecuentes que surgen en estas circunstancias. Empezamos. La mejor forma de reducir las inquietudes es visitar al médico para que nos aconseje sobre la medicación, incluyendo vacunas si el destino lo requiere. Hay que llevar los informes médicos y los tratamientos actualizados, con los nombres genéricos de los principios activos, así como tarjetas de implante si es que se lleva un marcapasos o similar. Por cierto, hay que avisar con antelación al personal de seguridad de estas circunstancias y mostrar los certificados correspondientes. Conviene llevar suficiente medicación como para todas las vacaciones y con margen para cubrir imprevistos. Y llevarla en el equipaje de mano, por si se extravía el equipaje. Durante las esperas para tomar un vuelo o durante el viaje en sí, es bueno hacer ejercicios regularmente de estiramiento y andar para evitar calambres e hinchazón en los tobillos. Y beber agua, que el ambiente en el avión suele ser seco. Tal vez el médico recomiende medias elásticas hasta las rodillas para combatir los problemas de trombosis, sobre todo si se prevén muchas horas de vuelo. Si se van a cruzar usos horarios, hay que adaptarse al país de destino, y al hacerlo es preferible pasar por alto alguna dosis a tomar de más. En cuanto a la dieta, es mejor adaptarse evitando los alimentos perjudiciales. Si se presenta la típica diarrea del viajero, puede que haya que ingerir más líquidos, pero si hay que recurrir a fármacos, conviene que el personal sanitario esté al corriente de la insuficiencia cardíaca. Hay que estar atentos siempre a los síntomas, pero con más razón si el lugar en el que estamos tiene temperaturas muy extremas o es muy húmedo. No está de más contratar un seguro con cobertura sanitaria. Si el viaje es en avión, hay que tener en cuenta que puede bajar la concentración de oxígeno en la cabina a pesar de la presurización, por lo que conviene consultar al médico si empeora la disnea antes de viajar. Y si se precisa oxígeno durante el viaje, habrá que avisar a la compañía aérea. Por razones similares, es mejor evitar visitas a emplazamientos por encima de los 1500 metros de altitud, sobre todo si el ascenso tiene lugar en un corto periodo de tiempo. Por último, evitemos las largas jornadas de viaje. Si es necesario, podemos dividir el trayecto en 2 etapas o elegir un medio más rápido. Y con esto damos por terminado el ciclo dedicado a la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.